Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos, una alegría. Hoy jueves 28 de diciembre. Estamos en la serie de reflexiones navideñas Dios con nosotros. Este es el día 28 y se titula El lado oscuro de Navidad. Nos acercamos ya al final del año y también nos acercamos ya al final de esta serie de devocionales en las que hemos estudiado la historia de Navidad en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y ya pasó el día de Navidad, el día que se celebra Navidad, 25 de diciembre, pero todos sabemos, ya lo he dicho varias veces, que no celebramos una fecha o un día o una tradición, celebramos el hecho de que Dios está con nosotros. Así es que para los que creemos en Cristo Jesús, todos los días es Navidad, porque Cristo vive en nuestro corazón. Todos los días lo celebramos, todos los días lo recordamos y lo vivimos con nuestros actos de todos los días. Así es que seguimos celebrando Navidad y ya estudiamos la historia de Navidad en Mateo capítulos 1 y 2 y recuerden que estamos estudiando las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Siglos antes de que naciera Jesús, siglos antes, ya se había dicho muchas cosas que iban a hacer, que iba a pasar esto y aquello. Y en Cristo Jesús se cumplieron. Y estamos estudiando esas escenas en Mateo. Hay muchísimas profecías, pero estamos estudiando las que ya leímos en esta historia de la Navidad en Mateo, cuando Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y hoy 28 de diciembre, yo sé que para muchos es un día de hacer bromas, de jugar juegos con la gente, ¿verdad? Se llama el Día de los Inocentes y hasta yo pensé empezar con una broma aquí, decirles a ustedes algo así como que ya es el último devocional, no vuelvo a grabar ninguno más, no es cierto, no se crean, inocente palomita. Pero después decidí no hacerlo, aunque ya lo acabo de hacer, ¿verdad? Porque, bueno, porque somos serios aquí, ¿verdad? Aquí no contamos bromas y aquí vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ir directo al grano. No, pero ¿saben por qué? Porque me parece una gran, iba a decir coincidencia, pero no es coincidencia porque Dios tiene todo en su control. Pero ciertamente yo no lo planeé así, de verdad. Esto Dios lo tiene en su control, no soy tan inteligente para planearlo así. Pero resulta que el 28 de diciembre se hacen esas bromas porque la tradición cristiana decidió celebrar el 28 de diciembre, conmemorar, mejor dicho, ¿verdad? Recordar la vida de aquellos niños inocentes que murieron en la matanza de Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes se enojó porque los sabios de Oriente que habían venido a adorar al rey no regresaron a avisarle dónde estaba Jesús? Porque Dios les avisó en sueños que Herodes no tenía buenas intenciones y que se regresaran por otro camino. Y Herodes se enojó tanto que decidió matar a los niños de Belén. Y murieron niños inocentes. Y el 28 de diciembre se conoce como el Día de los Inocentes en la tradición cristiana antigua. Y bueno, se utiliza eso para jugar bromas y decir inocente palomita, creíste en mi broma y lo que sea. Pero la realidad es que en la historia no es ninguna broma. Al contrario, es una tragedia terrible. Y me parece una gran provisión divina, no coincidencia, sino provisión de Dios, no mía, yo no soy tan inteligente, repito, que hoy precisamente vamos a recordar otra vez esa historia. Por eso este devocional se titula El lado oscuro de Navidad. Vamos a leer esta profecía que se cumple en el nacimiento de Jesús, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque cada día nos hablas y tienes algo para nosotros. Permítenos escuchar tu voz y obedecerte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer Mateo 2, 16 y 18 que dice así. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ciertamente esta es una escena terrible, mis queridos hermanos, terrible. La matanza de Belén y sus alrededores. Recuerden que Belén era un pequeño pueblo, era una aldea pequeña y sus alrededores. No debió haber muchísima gente en aquella región. Algunos historiadores dicen que probablemente se trató de una veintena de niños menores de 2 años. Algunos se imaginan así como que cientos de miles de niños murieron, seguramente no, pero con que hayan sido 1 o 2 es terrible. Es una escena de un crimen espantoso, innombrable, indescriptible, la maldad humana. ¿Saben qué es lo triste? Que ese tipo de cosas han seguido pasando en la historia de la humanidad, mis queridos hermanos.
Estos niños menores de 2 años, porque más o menos era el tiempo de la aparición de la estrella, que le dijeron los sabios a Herodes. Ahí sabemos, ya es un hecho que los sabios no llegaron al pesebre, sino que llegaron a la casa tiempo después. Probablemente Jesús ya tenía más de un año. No, más de un año, menos de 2, no sabemos exactamente cuánto, pero se nos dice este crimen terrible. Herodes era conocido por su crueldad. Dice la historia, cuentan el recuento histórico de aquella época, que mató a algunos de sus propios hijos porque tenía miedo que le quitaran el poder. Era un tipo enfermo, terriblemente, terriblemente envuelto por el pecado. Y eso es lo que hemos venido viendo y lo que seguimos viendo en nuestro mundo, mis queridos hermanos. Nuestro mundo está inundado de pecado. Este mundo está perdido sin Dios. Por eso vino Cristo Jesús. A eso vino Cristo Jesús, a acabar con la maldad, a hacerle frente a la maldad. Y vino y se encarnó en un niño que creció y murió en la cruz precisamente para acabar con la maldad, y ya la venció. Cristo Jesús ya venció la maldad en la cruz del Calvario. Precisamente Él vino para que cosas como esta no pasen más. Y Él murió en la cruz y resucitó. Ahora, ¿por qué siguen pasando cosas? Siguen pasando tragedias terribles y guerras, e inocentes como esos niños que hoy recordamos siguen muriendo. ¿Por qué? Si Cristo ya venció en la cruz. Bueno, porque no se ha acabado la historia. Porque Él vino a traer su reino, pero no ha sido consumado. Un día vendrá, prometió regresar a consumar su reino. Pero mientras tanto su reino ya se acercó. No está consumado, pero ya se acercó y ya está aquí. Y no lo hemos conocido a plenitud, pero sí lo conocemos. Aquellos que hemos creído en Él, vive en nuestro corazón. Su reino vive en nuestro corazón. Y hemos sido llamados a ser de una comunidad diferente. Una comunidad que vive los valores del reino, que son los valores contrarios a estas tragedias horribles. Contrario a la muerte, la violencia, la discriminación, la maldad. Eso debemos ser los cristianos, gente que viva un reino diferente, contrario al reino de maldad que provoca este tipo de cosas, el reino de Herodes, el reino que mata a los inocentes. Y dice Mateo que en ese evento se cumplió la profecía de Jeremías. Déjenme se las leo, la profecía de Jeremías. Esto está en Jeremías 15 al 20, dice así. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿De qué trata esto, mis hermanos? Es una palabra hermosa y déjenme les cuento el contexto porque es hermoso. Igual que en la historia de Jesús y los inocentes que murieron, el profeta Jeremías, recuerden que hemos dicho, la profecía no es Nostradamus, la profecía bíblica no es Harry Potter, la profecía bíblica tiene un mensaje también para el presente, aunque apunta al futuro en muchas ocasiones, pero no siempre. Pero en el contexto de Jeremías también está ocurriendo una tragedia, como en el tiempo de Jesús. El pueblo de Judá, el reino de Judá está siendo conquistado por los babilonios. ¿Tú sabes lo que es una conquista? Hay muerte, hay separación de familias, hay destrucción. Y dice el profeta, ¿se acuerdan del profeta Jeremías? Era un profeta llorón, escribió lamentaciones, se lamentaba. Pues es que era una época muy triste para el pueblo de Dios. Estaban siendo conquistados por su propio pecado, hay que decirlo, pero no deja de ser amargo. Y describe esa amargura como una mujer a la que sus hijos han muerto, porque seguramente en esa guerra murieron muchos hijos. Y muchas madres se quedaron sin hijos, y muchos hijos se quedaron huérfanos. Y quizá esta imagen de una madre llorando por sus hijos es de las cosas más terribles que puede existir, ¿no? De las cosas más horribles que puede existir. Y no quiere ser consolada. Pero viene Dios y dice que Él enjugará toda lágrima y que Él restaurará todas las cosas porque Él nos ama como a sus propios hijos. A eso vino Cristo Jesús, mi hermano, a consolarnos. Seguimos experimentando dolores como en aquella época. Este es el lado oscuro de la Navidad,
pero ahí viene la luz, porque Cristo Jesús es la luz y vino a restaurarnos y darnos amor. Así es que déjame terminar con estas dos enseñanzas. Número 1, Jesús vino a dar esperanza, mi hermano, así de sencillo. Él nació a dar esperanza, aún en medio de la más grande tragedia. Él tiene la última palabra, no la maldad. Jesús vino a demostrarnos que Dios tiene la última palabra y vendrá a consumar lo que ya empezó. En medio de la más densa oscuridad, Jesús es luz que ilumina. Y número 2, Jesús vino a acabar con la maldad, mi hermano. Cuando pasan cosas como esta, de esta historia, de la conquista o cualquier dolor, Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no está de brazos cruzados comiendo palomitas mientras sus hijos sufren. Él mismo sufrió, a eso vino, Él sufrió, llevó en su cuerpo, en su piel, los sufrimientos que tú llevas, que tú y yo llevamos. Esto es el Evangelio. Dios también sufrió en Cristo Jesús. Nos entiende, pero no solo nos entiende, sino que está trabajando para eliminar algún día toda la maldad. ¿Podemos esperar en eso, mis amados hermanos? Sí podemos. Gracias, Padre Santo, porque viniste a mostrarnos tu amor, a mostrarnos que tú también, Señor, has llorado, has sufrido y viniste a acabar con el dolor y el sufrimiento. Permítenos tener esa esperanza y vivir de una vez esa paz y esa esperanza para que cuando un día tú regreses la experimentemos por completo. Te pido tu bendición para cada hermano, Señor. Si alguno tiene dolores, permítenos experimentar la paz que Jesús vino a traer, la luz, la esperanza, la gracia de Dios manifestada en Cristo. En el nombre santo de Él oramos. Amén. Dios les bendiga, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.